La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, iniciamos a leer hoy el libro de Samuel. Samuel en la Biblia tiene dos libros, Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Vamos a iniciar con el primer libro de Samuel. Para eso pidamos al Espíritu Santo su presencia. Digámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos acompañe y que nos guíe en esta reflexión, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del libro de Samuel, capítulo 1. Había un hombre de Ramá de Rayatim, un sufita de la montaña de Efraín, que se llamaba Elcana. Era hijo de Jeroham, hijo de Eliud, hijo de Tejú, hijo de Zuf, de la tribu de Efraín. Tenía dos mujeres. Una se llamaba Ana y la otra Penina. Esta había tenido hijos, pero Ana no. Ese hombre subía cada año de su pueblo para adorar y ofrecer sacrificios a Yahvé Sabat en el santuario de Silo. Los dos hijos de Elí, Jofní y Finjas, servían como sacerdotes de Yahvé en ese lugar. Un día Elcana ofreció un sacrificio. Dio sus porciones a sus mujeres, Penina, y también a sus hijas e hijos. A Ana, en cambio, le sirvió una doble porción, pues era su preferida, a pesar de que Yahvé la había vuelto estéril. Su rival la humillaba por esto y no hacía más que aumentar su pena. Cada año, cuando ella subía a la casa de Yahvé, pasaba lo mismo. La otra revivía su pena y Ana se ponía a llorar y no comía más. Elcana, su marido, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás tan triste? ¿No valgo para ti más que 10 hijos? Ese día, después de que comieron y bebieron en Silo, Ana vino a presentarse ante Yahvé mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su sillón junto a la puerta del santuario de Yahvé. Muy apenada rezó a Yahvé sin dejar de llorar. Le hizo esta promesa: Yahvé de los ejércitos, mira con bondad la pena de tu sierva y acuérdate de mí. No te olvides de tu sierva, sino que dale un hijo. Lo consagraré a Yahvé para el resto de sus días, y la navaja no pasará su cabeza. Estuvo orando allí un largo rato delante de Yahvé, mientras Elí la miraba. Como Ana oraba en el fondo de su corazón, casi no movía los labios y no se oía lo que decía, Elí pensó que estaba ebria y le dijo: ¿hasta cuándo te vas a quedar ahí en ese estado? Ándate hasta que se te pase la borrachera. Ana le respondió: Señor, yo soy solo una mujer que tiene pena. No he tomado vino ni bebida alcohólica, sino que estaba expandiendo mi corazón delante de Yahvé. No tomes a tu sierva por una mujer cualquiera. Si me quedé tanto rato orando, ha sido porque mi sufrimiento y mi pena son muy grandes. Elí entonces le dijo: vete en paz
y que el Dios de Israel atienda la oración que acabas de hacerle. Ella le respondió: ojalá tu sierva sea siempre bien vista por ti. Se levantó, comió y su cara tenía otro aspecto. Se levantó muy temprano y después de haberse postrado ante Yahvé, emprendieron el regreso a su casa de Ramá. Canaán tuvo relaciones con su mujer Ana y Yahvé se acordó de ella. Cuando se hubo cumplido el plazo, Ana dio a luz un niño al que puso el nombre de Samuel, pues decía: se lo pedí a Yahvé. Elcaná, su marido, subió a toda su familia para ofrecer a Yahvé el sacrificio, como lo hacía cada año, y cumplir su promesa. Ana no subió, sino que dijo a su marido: cuando el niño deje de mamar, lo llevaré yo misma donde Yahvé, y se quedará allí para siempre. Elcaná le respondió: haz como mejor te parezca. Quédate aquí hasta que no le des más pecho. Y ya que Yahvé realice lo que acabas de decir. La mujer se quedó y dio de mamar a su hijo hasta que fue destetado. Después que le hubo quitado el pecho, lo hizo subir junto a ella a la casa de Yahvé en Silo. Llevaba también un toro de 3 años, una medida de harina y un cuervo de vino. El niño era aún muy pequeño. Sacrificaron el toro y llevaron al niño a Elí. Ana le dijo: perdona, Señor, tan cierto como que tú vives, Señor, que soy la mujer que estuvo cerca de ti orándole a Yahvé. Yo rezaba por este niño y Yahvé me lo concedió, lo que pedía. Yo ahora se lo cedo a Yahvé para el resto de sus días. Él será donado a Yahvé. Así fue como se quedó al servicio de Yahvé. Entonces Ana pronunció este cántico: los de Chevrolet me prestaron este camión para probar y llevo ya 5 días con él. Entre mis compañeros soy el que más. Mi corazón se alegra con Yahvé, llena su fuerza me siento con Yahvé. Ya puedo responder a quienes me ofendían, porque me salvaste y soy feliz. No hay otro santo que Yahvé, nadie hay fuera de ti, ni otra roca fuera de nuestro Dios. Basta de palabras altaneras, no salga más la arrogancia de su boca. Yahvé es un Dios que todo lo sabe, Él es quien pesa las acciones. Se rompe el arco de los poderosos, pero de fuerza se ciñen los débiles. Los satisfechos trabajan por un pan, pero los hambrientos ahora descansan. La que era estéril tiene 7 partos, otra con muchos hijos queda sola. Yahvé da muerte y vida, hace bajar al lugar de los muertos y hace que de allí vuelva. Yahvé empobrece y enriquece, Él humilla, pero levanta luego. Saca del polvo al pequeño y tira al pobre del estiércol para que se siente entre los grandes, para darle un trono de gloria. De Yahvé son la tierra y sus columnas, sobre ellas el mundo estableció. Él guía los pasos de los fieles, pero los malos desaparecen en las tinieblas. Cuando truenan en los cielos el Altísimo, los que odian a Yahvé son aplastados. Yahvé manda hasta el confín del mundo, da la fuerza a su rey y hace invencible a su ungido. Ramá y el niño se quedó, Elcaná se volvió a Ramá, a su casa, y el niño se quedó al servicio de Yahvé bajo la custodia del sacerdote Elí.
Los hijos de Elí eran unos desalmados, que no respetaban a Yahvé ni la ley de los sacerdotes con respecto al pueblo. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, venía el sirviente del sacerdote mientras estaba cociendo la carne, y con un tenedor de 3 dientes picaba en el caldero o en la olla o en el cántaro o en la vasija, y todo lo que picaba el tenedor era para el sacerdote. Así se hacía con todos los israelitas que iban a Silo. Incluso antes de que se quemara la grasa, llegaba el sirviente del sacerdote y decía al que estaba ofreciendo el sacrificio: dame carne para asársela al sacerdote. Él no acepta carne cocida, sino únicamente carne para asarla. Y si alguien le respondía: espera primero que se queme la grasa, luego tomaba lo que quería, le replicaba: tienes que dármelo enseguida, si no lo tomaré a la fuerza. El pecado de esos jóvenes era muy grande a los ojos de Yahvé, porque desacreditaban la ofrenda que se hace ante Yahvé. Samuel era todavía un niño, estaba al servicio de Yahvé y llevaba una vestimenta de lino. Su madre le confeccionaba todos los años una pequeña túnica que llevaba cuando subía con su marido para el oficio anual. En una de esas ocasiones Elí bendijo al Caná y a su madre. Yahvé le dijo, te dé hijos de esta mujer a cambio del hijo que ella consagró a Yahvé. Después de lo cual regresaron a su casa. Yahvé se acordó de Ana, concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Samuel, mientras tanto, crecía bajo la mirada de Yahvé. Elí era muy viejo. Supo lo malo que se portaban sus hijos ante todo Israel, pues se acostaban con las mujeres que estaban del servicio a la entrada de la tienda de las citas. Le dijo: ¿por qué se portan así? Todo el pueblo me habla de sus fechorías. No, hijos míos, lo que oigo no es nada bueno. Ustedes pecan contra Yahvé. Si un hombre peca contra otro hombre, Dios hará de mediador. Pero si uno peca contra Yahvé, ¿quién intercede por él? Sin embargo, no hicieron caso a los consejos de su padre, pues Yahvé ya había decidido su perdición. Samuel, mientras tanto, día a día crecía y progresaba tanto a los ojos de Yahvé como a los de los hombres. Un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo: escucha esta palabra de Yahvé. Me di a conocer claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto a las órdenes del faraón. Lo elegí entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, para que subiera a mi altar y quedara el incienso y llevara el efod delante de mí. Le di a la casa de tu padre todas las ofrendas que los israelitas sacrificaron por medio del fuego. ¿Por qué ahora desacreditas los sacrificios y las ofrendas que te he ordenado en mi casa? Has tenido más miramientos con tus hijos que contigo, y has deseado que engorden con lo mejor de las ofrendas que presenta mi pueblo de Israel. Por esto dice Yahvé, el Dios de Israel: yo había declarado que tu casa y la de tu padre permanecerían para siempre a mi servicio, pero ahora, dice Yahvé, se acabó, porque honro a los que me honran, pero los que me desprecian serán de menospreciados. Vendrán un día en que romperán los brazos a ti y a tu familia de tu padre, y ya no habrá más viejos en tu casa. Verás todo el bien que haré a Israel,
mientras que tu morada quedará sumergida en la angustia. Nunca más se verá en ella gente de edad. Haré que permanezca siempre cerca de mi altar uno de tu descendiente, para que lo vean sus ojos y sea humillado. Pero todos los demás que nazcan en tu casa perecerán por la espada de los hombres. Tú mismo tendrás una señal de lo que sucederá. Tus 2 hijos, Jofni y Finhas, morirán ambos al mismo día. Haré que surja un sacerdote fiel que actúe según mi corazón y según mi alma. Le haré una casa inamovible y cumpliré siempre su cargo bajo la mirada de aquel que he elegido. Los que quedan en tu casa vendrán a arrodillarse ante él por una monedita o por un mendrugo de pan y dirán: dame por favor algún cargo en el sacerdocio para tener un pedazo de pan de comer. El joven Samuel servía a Yahvé bajo la mirada de Elí. En ese tiempo la palabra de Yahvé era muy rara y las visiones poco frecuentes. Ese día estaba Elí acostado en su cama, sus ojos estaban tan débiles que ya no veían. Todavía no se apagaba la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé. Allí donde estaba el arca de Dios, Yahvé lo llamó: Samuel, Samuel. Respondió: aquí estoy. Corrió donde Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Elí le respondió: yo no te he llamado, vuélvete a acostar. Samuel se fue a acostar. Yahvé lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Se levantó, se presentó ante Elí: aquí estoy. Le respondió: puesto que tú me llamaste. Elí le respondió: no, yo no te he llamado, hijo mío, vuélvete a acostar. Samuel no conocía todavía a Yahvé. La palabra de Yahvé no le había sido todavía revelada. Cuando Yahvé llamó a Samuel por tercera vez, se levantó y se fue a ver a Elí. Aquí estoy, le dijo, ya que me llamaste. Elí comprendió entonces que era Yahvé quien lo llamaba al muchacho y le dijo a Samuel: anda a acostarte. Si te llama, responde. Habla Yahvé, que tu siervo escucha. Y Samuel volvió a acostarse. Yahvé entró, se detuvo y llamó igual que las veces anteriores: Samuel, Samuel. Samuel le respondió: habla, que tu siervo escucha. Yahvé dijo entonces a Samuel: voy a realizar en Israel una cosa tan tremenda que la zumbarán los oídos a quienes lo oigan. Haré que caiga sobre Elí la condena que he pronunciado contra la casa desde el principio a fin. Le dirás que condeno su casa para siempre, porque sabía que sus hijos maldecían a Dios y no los corrigió. Por eso se lo juro a la casa, que ningún sacrificio, ninguna ofrenda podrá borrar el pecado cometido por la familia de Elí. Samuel se acostó de nuevo hasta la mañana. Luego abrió las puertas del santuario de Yahvé. Samuel tenía miedo de contarle a Elí la visión, pero Elí lo llamó y le dijo: Samuel, hijo mío, aquí estoy, le respondió Elí. Elí le preguntó: ¿cuáles fueron las palabras que te dijo? No me ocultes nada. Te maldiga Dios y te maldigas si me ocultas una sola palabra de lo que te dijo. Entonces Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada. Elí dijo: ella ve que te haga como mejor le parezca. Samuel había crecido. Yahvé estaba con él y sus palabras nunca dejaban de cumplirse. De esta manera todo Israel, desde Dan hasta Bersabé,
supo que Samuel era verdaderamente un profeta de Yahvé. Yahvé continuó manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel mientras Elí seguía envejeciendo y sus hijos hundiéndose en su mala conducta. En esos días los filisteos se reunieron para atacar a Israel y los israelitas salieron a su encuentro para enfrentarlos. Acamparon cerca de Ebem-ad-Ezer, mientras que los filisteos acampaban en Afec. Los filisteos se pusieron para la batalla frente a los israelitas y el combate fue violento. Israel fue vencido por los filisteos, quienes dieron muerte a más o menos 40,000 en el campo de batalla. Cuando el pueblo regresó al campamento, los ancianos de Israel se preguntaron: ¿por qué Yahvé nos aplastó hoy ante los filisteos? Vamos a Silo y traigan el arca de Dios que está con nosotros y que nos salve de nuestros enemigos. El pueblo mandó entonces a buscar a Silo el arca de Yahvé de los ejércitos, que se sienta sobre los querubines. Los dos hijos de Elí, Hofni y Pinjas, la acompañaban. Cuando el arca de Yahvé entró en el campamento, todo Israel se puso a gritar haciendo temblar el suelo. Al oír estos gritos, los filisteos le dijeron: ¿qué significará ese mensaje, aclamaciones en el campamento de los hebreos? Cuando supieron que el arca de Yahvé había llegado al campamento, los filisteos tuvieron miedo. Dios ha llegado a su campamento, dijeron. ¡Ay de nosotros! Porque hasta ahora nunca había ocurrido esto. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? ¿No fueron ellos los que castigaron a los egipcios con toda clase de plagas y en los tiempos del desierto, amigo filisteo? Luchemos como hombres, no vayamos a someternos a esos hebreos como ellos se han sometido a nosotros hasta ahora. Seamos valientes y luchemos. Así los filisteos presentaron batalla a los israelitas, fueron derrotados, cada cual huyó para su casa. Hubo una gran masacre y 30,000 combatientes cayeron de las filas de los filisteos. El arca de Dios cayó en manos enemigas y los dos hijos de Elí, Hofni y Pinjá, murieron. Un hombre de Benjamín escapó y llegó ese mismo día a Silo con sus ropas destrozadas y la cabeza cubierta de polvo. Al llegar, Elí estaba sentado en el sillón muy cerca del camino, porque su corazón temblaba por el arca de Dios. Ese hombre pues trajo la noticia al pueblo. Surgió una gran lamentación. Cuando Elí la oyó, preguntó: ¿a qué se debe esa lamentación? El hombre corrió donde Elí para informarlo. Elí tenía entonces 98 años. Tenía la mirada fija, pero ya no veía. El mensajero dijo a Elí: vengo del campo de batalla. Hoy mismo huí de los israelitas. Elí le preguntó: ¿qué pasó, hijo mío? El mensajero respondió: Israel huyó ante los filisteos. Fue una terrible derrota para el pueblo. Tus dos hijos murieron también y el arca de Dios fue capturada. En cuanto mencionó el arca de Dios, Elí cayó de espaldas en la silla, atravesándose en la puerta, se rompió la nuca y murió porque el anciano era pesado. Había juzgado a Israel durante 40 años. Su nuera, la mujer Finjas,
estaba embarazada y a punto de dar a la luz. Al saber que capturaron el arca de Dios, la muerte de su suegro y de su marido, le vinieron los dolores, se puso en cuclillas y dio a luz. Las mujeres que la asistieron al ver que estaba a punto de morir le dijeron: ánimo, ánimo, has dado a luz un niño. Pero ella no respondió ni puso atención. Puso al niño el nombre de Icabod, ¿dónde está la gloria? Porque dijo: la gloria se ha ido arrancada de Israel. Pensaba tanto en el arca como en su suegro y en su marido, al decir: la gloria se refería al arca de Dios. Los filisteos que habían capturado el arca le llevaron de Eben a Ezer a Sadoc. Tomaron el arca de Dios y la pusieron en el templo del dragón al lado de la estatua del dragón. A la mañana siguiente, cuando se levantaron los habitantes de Asdod, muy temprano Dagón estaba en el suelo. Estaba caído con su cara delante del arca de Yahvé. Lo levantaron y lo pusieron de nuevo en su lugar. A la mañana siguiente, cuando se levantaron, Dagón estaba de nuevo en el suelo delante del arca de Yahvé. El tronco estaba en su lugar, pero le faltaba la cabeza y las dos manos que estaban tiradas en el umbral. Es por eso que los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón de Asdod aún hoy no pisan el umbral de Dagón. La mano de Yahvé se dejó caer sobre los habitantes de Asdod, los atormentó y les envió tumores, tanto a Asdod como a sus alrededores. Al ver que les pasaban, dijeron: que el arca de Dios de Israel no quede más con nosotros. Vean cómo ha tenido pasado la mano con nosotros y con nuestro Dios Dagón. Mandaron pues una citación a todos los príncipes de los filisteos y los reunieron en la ciudad. Le dijeron: ¿qué haremos con el arca de Dios de Israel? Los demás respondieron: el arca del Dios de Israel irá a Gat. Llevaron allá el arca de Dios de Israel, pero apenas llegaron con ella, el peso de la mano de Dios se hizo sentir en la ciudad. Se produjo un gran pánico. Castigó a los habitantes desde el más chico hasta el más grande, haciéndoles salir tumores. Enviaron entonces el arca de Dios a Ecrón, pero cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los habitantes de la ciudad se pusieron a gritar: ¿nos ha traído el arca de Dios de Israel para que perezcamos nosotros y nuestro pueblo? Se reunieron todos los príncipes de los filisteos y dijeron: devolvamos el arca de Dios a Israel. Dijeron: que vuelva al lugar de donde vino, porque si no vamos a morir nosotros y nuestro pueblo. Se había producido en toda la ciudad un pánico terrible, pues la mano de Dios se había vuelto muy pesada. Los que no morían se llenaban de tumores, y desde la ciudad subía al cielo una gran lamentación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 5 del libro de Primero de Samuel. Mañana vamos a continuar Primera de Samuel, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. El pueblo pide un rey a Samuel. Samuel les consagra un rey. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.
Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, para continuar leyendo la palabra de Dios. Hasta mañana, Dios mediante.